Predimensionamiento de columnas, un tema importantísimo para nosotros los ingenieros estructurales. Ah, caray, eso sí me interesa. Siempre que vamos a hacer un proyecto, ya sea una casa, un edificio, un hospital, lo que sea, sistema porticado, combinado, dual, el que sea, estructura metálica o concreto reforzado, cualquier material con el que nosotros construyamos, siempre necesitamos y siempre vamos a hacer un predimensionamiento. ¿Por qué? Porque así vamos a saber más o menos cuánto debe ser o cuál debe ser la sección transversal de nuestras vigas, de nuestras columnas, de nuestros muros, de cualquier elemento. Por eso es muy importante el predimensionamiento, colegas. Esto es demasiadamente importante porque es la parte preliminar de un proyecto estructural. Nosotros predimensionamos y luego diseñamos o modelamos en este caso, y luego una cosa, la otra. Pam, 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 pam. Listo, entonces lo primero es el predimensionamiento. Estos predimensionamientos que ustedes ven acá vienen de la experiencia y de algunas teorías y ensayos, tesis y cosas así que han hecho diferentes ingenieros civiles. Entonces, hoy vamos a hablar de dos métodos. Este primer método lo vamos a trabajar a full. De hecho, este método lo voy a trabajar en mi curso de estructuras isostáticas, que ya lo pueden adquirir en la página de Ciencia Estructural, y dos, en el curso de netamente de predimensionamiento. Vamos a hablar de todo sobre predimensionamiento, vigas, columnas, losas, diferentes materiales, en fin. Así que pilas, no se pierdan todo este contenido de Ciencia Estructural. Entonces, vamos a hablar sobre predimensionamiento de columnas y vamos a trabajar el método 1, uno de los más conocidos. Hay muchos métodos porque esto nace desde la experiencia del ingeniero de, oiga, estas columnas casi siempre me funcionan, pues digamos que con las mismas cargas y que una cosa a la otra, casi siempre me funcionan de este tamaño. Otro ingeniero podría decir, no, vea, acá en Perú, con una disipación de energía moderada, o sea, una zona sísmica intermedia, las columnas normalmente me funcionan de esta manera. O sea que mucho de esto es de la experiencia y de muchos proyectos ejecutados. Pero bueno, vamos a trabajar este método que es el más conocido. ¿Y qué dice? Es esta formulita que ustedes ven acá, esta formulita. El área bruta de la columna, o sea, el área, en este caso, de la sección transversal de la columna, que puede ser base por base o base por altura, ¿sí? Dependiendo si es cuadrado o rectangular, o el diámetro también, si es circular. Entonces, pues, esto es el área bruta de la columna, el área de la sección transversal de la columna. Y nos dice que el área bruta de la columna es igual a la carga de servicio, Óiganme bien, ¿qué es la carga de servicio? Bueno, básicamente es la carga, ¿cierto?, que le llega a la columna. ¿Qué carga le llega a la columna? ¿Qué carga? ¿Qué carga P? Esta carga, como es una fuerza, puede ser en kilonewtons, puede ser en libras, puede ser en toneladas o puede ser en las unidades de fuerza que nosotros manejemos. Listo, entonces ya sabemos que esto es una carga P, que es una unidad de fuerza. Listo, dividido una constante N por F'C. Bueno, F'C, ¿qué es? Ya explico qué es N. F'C es la resistencia a la compresión del concreto. En este caso estamos predimensionando columnas de concreto reforzado. Así que necesitamos la resistencia a la compresión del concreto. Nosotros, ¿con qué resistencia, con qué concreto vamos a hacer nuestra obra? Ahí ya debemos de analizar, oiga, el concreto lo vamos a hacer en el proyecto, en obra, o el concreto nos lo va a traer una concretera, una mixer y tal. Entonces depende de eso, nosotros vamos a elegir la resistencia del concreto. Lo normal o lo mínimo requerido de las normas es 21 megapascales. Eso es lo mínimo. ¿Listo? Esto es lo mínimo. Normalmente para disipaciones moderadas o especiales, zonas de amenaza sísmica intermedia o alta. Y pues en otras unidades como PSI, pues tenemos 3000 PSI. ¿Listo?
Perfecto. Entonces, ya sabemos esto. Ahora, ¿qué es N? N es un factor básico, es un factor. Entonces, dependiendo de dónde esté ubicada la columna, pues vamos a colocar N. Si son laterales, como esta de acá, esta es lateral, ponemos 0,40. Si es esquinera, como esta es de acá, ¿cierto? Ponemos 0,35. Y si son centrales, como esta, ponemos 0,45 o 0,50. Yo siempre recomiendo 0,45. Me ha funcionado más. Listo. Entonces, ya sabiendo esto, sabiendo la carga, sabiendo N, sabiendo F'C, hacemos este cálculo y encontramos el área bruta de la columna. Pero recuerden que es área. ¿Cómo hago para encontrar pues el lado de la columna? Pues la raíz del área bruta es igual a la base por la base. Entonces ya tenemos una medida importante. Puede variar, entonces puede ser rectangular, puede ser cuadrada si nosotros queremos. Entonces ya podemos jugar con la sección, ¿listo? Pero con una base importante en la que no nos podemos pasar. ¿Listo? Vean lo fácil que es. Ahora todos se preguntarán, Inge, pero ¿de dónde saco esta carga? Esta carga, claro, es lo más importante, es la incógnita más difícil de encontrar. Esta carga sale del análisis de carga que ustedes ven acá, sale de un análisis de carga donde nosotros encontramos carga muerta y carga viva. Claro, la carga muerta, cargas muertas del propio peso de la estructura, vigas, viguetas, la losa, que una cosa, la otra. Aparte de eso, cargas muertas horizontales y cargas muertas verticales no estructurales. Por ejemplo, en este caso horizontales, el cielo raso, todo el tema MEP, o sea, instalaciones hidrosanitarias, eléctricas, aire acondicionado, todo, la lámina de drywall, la estructura que se utiliza para colocar drywall o de pronto cielo raso en PVC, todas esas son cargas, el afinado de piso, el acabado de piso, todo eso son cargas, ¿listo? Y las cargas extras que salen de cada una de las estructuras, ¿listo? Por ejemplo, cargas verticales, muros de mampostería, muros de drywall, puertas, ventanas, la fachada, todas esas son cargas horizontales que hay que sacarlas. Todas las cargas presentes en una estructura. Listo, entonces tenemos cargas muertas y cargas vivas. Ahora esas cargas les debemos colocar unas combinaciones de cargas porque recuerden que nosotros estamos utilizando el método de la resistencia última. Así que combinaciones de cargas. Y luego de eso también es importante el número de pisos porque dependiendo del número de pisos pues nuestra columna va a ser más gordota, más grande. Listo. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, vamos a sacar un área aferente. Si voy a analizar esta columna, debo sacar un área aferente para analizar todas las cargas y todas las vigas que están en esta área aferente. Vigas y viguetas y losa. Todas las cargas que le llegan a esta área aferente, a esta columna, se deben analizar. Todo esto de acá, todo, absolutamente todo esto que le llega a la columna se debe analizar con análisis de cargas, combinaciones de cargas, el número de pisos, para que nosotros encontremos lo que es la carga P de servicio. Y esta carga P de servicio la colocamos acá en esta fórmula. Esto yo lo hablo un ejercicio súper bien detallado en los cursos de ciencia estructural, en el curso de estructuras isostáticas y en el curso de predimensionamiento. Este es un método muy fácil, muy fácil. El segundo método ya es un poquito más difícil porque ya nace de lo que es la carga P o normalmente la carga crítica de la columna. Esta carga P, bueno, sale de varios ensayos, de varias cosas, de hecho del método de la resistencia última y nos dice que phi por P sub n, que es la carga Pn que le llega a la columna, que acá es la carga nominal, es igual a phi. Phi es un factor de reducción que para elementos a compresión es 0,65. 0,80 es un factor que viene, de diferentes ensayos. Y todo eso entre 0,85 por F'C, acá pongo C, F'C, que se me olvidó, que es la resistencia a la compresión del concreto, el área bruta de la columna, que es lo que vamos a encontrar porque ya sabemos esta carga P sub n de nuestro análisis de cargas. Listo, A sub S es el área del acero. Ya por norma, la norma nos dice, oiga, el área del acero o la cuantía, ¿cierto? Es del 1% al 8%.
Pero espérenme un momento, dependiendo de la disipación de energía moderada, bueno, mínima, moderada o especial, pues no vamos a poder colocar tanto acero, no podemos llegar a un 8%, porque pues la norma no nos lo permite. Normalmente lo que se les aconseja y lo que la norma dice es, oiga, el acero debe estar entre un 1% y un 4% del área bruta. Lo normal es que para proyectos pequeños sea del 1.5%. Para proyectos un poquito más grandes, del 2 al 2.5, máximo 3, ya 4% es un montón de acero y vea, muchos costos, ¿listo? Entonces por eso es que hay que analizar las estructuras y que se vuelvan óptimas, rentables y seguras. Que multiplica por F'Y, que es el esfuerzo de fluencia o de excedencia del acero, y el área del acero, que también es esta misma. Entonces, esta la conocemos, esta la conocemos, esta la conocemos, esta la conocemos, esta la conocemos. No conocemos esta, que es la incógnita. Esta la conocemos, ¿cierto? Esta la vamos a conocer porque es el 1% del área bruta. Entonces esto, por ejemplo, esto queda, por ejemplo, 0.01, si vamos a utilizar el 1% de A sub G. Y acá este también, 0.01 de A sub G. Entonces tenemos 1, 2, 3, que es A sub G. O sea, tenemos solo una incógnita, ¿cierto? Y una ecuación, o sea que podemos resolverla. Podemos despejar A sub G y tenemos lo que es el predimensionamiento de la columna. Esta es una muy buena forma porque ya es un poquito más aproximado a la realidad. Es un poquito más aproximado a la realidad. Lo que pasa es que, claro, toca seguir sacando P sub N. Acá también y acá también. Toca sacar P sub N. En este caso, digamos que nos vamos un poquito por debajo porque acá solo analizamos lo que es la carga crítica, la carga que le llega, la carga puntual que le llega a la viga. En este caso no analizamos excentricidades, pero es un buen resultado para empezar y decir, bueno, la podemos aumentar un poquito más. O digamos que no nos vamos por acá, vamos por una columna rectangular en vez de cuadrada. Entonces ya uno comienza a analizar la situación. Pero esto es un muy buen paso para empezar a modelar. Así que, colegas, ya saben, suscríbanse a los cursos de ciencia estructural que están brutales. No hay ninguna queja. Y nos vemos en la siguiente clase. Chao, lines.